El gobierno de Estados Unidos llevaba más de una década diciéndonos que Bitcoin era peligroso. Lo han llamado burbuja, esquema Ponzi, un esquema piramidal, amenaza para la seguridad nacional. Lo han etiquetado como una herramienta para delincuentes, blanqueadores de capital, terroristas y sin embargo, a pesar de todo esto, lo han estado acumulando durante años. Han acumulado cientos de miles de Bitcoin, literalmente, sin ni vender un solo Satoshi, un solo centavo, nada, absolutamente nada, en ningún momento. Y ahora, en 2025, después de haber amasado tales cantidades silenciosamente, el gobierno de Estados Unidos finalmente, ha hecho oficial lo que todos esperábamos, esa narrativa que llevaba vendiéndose para nosotros durante tantos meses y que muchos esperaban como lo que haría explotar el Bitcoin en precio, en adopción como moneda, como reserva de valor oficialmente, ¿no? Desde este mes mismo se ha creado, ya se sabe, finalmente, la reserva estratégica de Bitcoin. Por primera vez en la historia, Bitcoin ha sido clasificado como un activo nacional estratégico en Estados Unidos, lo que tiene repercusiones enormes, pero no las que muchos se imaginan, por todo esto que acabamos de citar, de cambio de paradigma y ya está. Quizás no es esa la dirección directamente en la que vamos. Y es que lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué ahora, justamente? ¿Es realmente un viraje, un pivote porque ha cambiado el gobierno? ¿Estaba esto planeado? Fijaros cómo son las cosas, que durante todos estos años, antes de anunciar esta reserva estratégica, ese Bitcoin no ha quedado quieto. No es que se poseyera y lo tuvieran ahí en una caja fuerte o algo por el estilo, para nada, ¿vale? Ese dinero, ese Bitcoin no ha quedado quieto, sino que lo han ido moviendo entre carteras que lógicamente eran carteras controladas por el gobierno. Entraremos un poquito más en esto en un momento, porque son cosas muy raras. Pero ¿qué significa esto y qué significa esta reserva para el mercado? ¿Y qué significa esta reserva para el futuro de las criptomonedas y sobre todo para el futuro de Bitcoin? Ninjas de la vida, la historia nos ha demostrado una y otra vez que los gobiernos no tienen activos simplemente por tenerlos, sino que siempre hay un plan detrás de todo esto. Vamos a ver qué hay un poquitín más en este fondo. Vamos a ver qué hay un poquitín más abajo a esta punta de iceberg aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Hace cuestión de una semana y media, publicaba un episodio privado premium para los miembros de la comunidad, para Sociedad Ninja, y empezaba ese episodio que iba sobre las altcoins, las criptomonedas, Bitcoin, diciendo como los creadores de contenido que se especializan en estas narrativas de la compra y venta de criptomonedas tienen que, si quieren vivir de esto o si viven ya de esto, tienen que continuamente generar ruido para todos nosotros. Que viene al season, que no, que ahora sí que viene, que no, que Bitcoin pasa esto, que deja de pasar. Claro, las personas que se especializan con algo en este sentido, sobre todo cuando hay noticias constantemente del activo, el tema del que sea que se especialicen, tienen que seguir girando esa rueda. Y lo que decía en ese episodio, al menos cómo lo empezaba, porque les comentaba a los miembros 3 criptomonedas que estoy vigilando y que voy en los próximos meses seguramente, si todo va lo planeado, a empezar a meter unos cuantos cañonazos por ahí. Porque a pesar de ser bitcoiner, también he especulado y estoy especulando con criptomonedas. Ahora mismo, pues estoy bastante en efectivo, teniendo lógicamente mi parte a largo plazo de Bitcoin, que ya lo llevo mencionando en este podcast. ¿Cuánto hará de esto ya? 5 años aproximadamente que llevo acumulándolo, y esa parte la tengo ahí en el monto. Pero lo que comentaba en ese episodio al principio es que una de las cosas buenas de ser multipotencial y de que me vayan 1000 trillones de temas y que lleve desde 2016 escribiendo y preparando contenido para primero el blog, ahora blog y podcast, desde entonces 3, 4, 5 horas diarias cada maldito día, sea 31 de diciembre, 1 de enero, lo que sea, mi cumpleaños, es que, claro, no tengo la obligación de hablar continuamente de Bitcoin. Hablo de Bitcoin cuando creo que es necesario hablar de Bitcoin, cuando hay algo importante de verdad. ¿Para qué coño voy a escucharme 14 noticias en 2 semanas si eso va a hacer ruido para el precio, para el funcionamiento de la adopción, absolutamente todo? Y creo que hoy me toca hacer un episodio porque genero
algo que considero que no es ruido. Considero cuidado aquí. Vale, reserva estratégica. Hay que empezar a prestar atención. Si hay algo que el gobierno de Estados Unidos había dejado claro a lo largo de los años era que no confiaba en las criptomonedas. Y de pronto parece como que aceptamos que haya cambiado de opinión. Y no voy a alegar, lógicamente, a que no se pueda cambiar de opinión. Pero estamos hablando de política. Estamos hablando de políticos. Estamos hablando de Estado. Estamos hablando de gobierno. Realmente es, vale, os perdonamos. No pasa nada, Estados Unidos. Ahora ya podéis adoptar Bitcoin. A lo que me refiero es que durante más de una década, lo que lleva vivo Bitcoin y después las criptomonedas, los principales funcionarios y reguladores americanos habían descrito Bitcoin como ¿qué? Como una amenaza para la estabilidad financiera, como un facilitador del crimen, como un riesgo para el dominio del dólar, lo que les da más miedo de todos, ¿no? Y recordemos que no hace tanto tiempo que la secretaria del Tesoro, la buena de Janet Yellen, decía en 2021 que eso de las criptomonedas, bueno, que era usado simplemente para la financiación ilícita. ¿Y qué decía hace nada también Gary Gensler, que es, o era más bien dicho, el presidente de la SEC, que es como el organismo regulador, o más bien dicho, controlador, equivalente a la CNMV en España, que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que dice, no, esto se puede hacer en los mercados, eso no, pero realmente después el precio está mega ultra manipulado, todo esto lo sabemos. Pues este señor, Gary Gensler, en 2021, no hace tanto tiempo, decía eso de las criptomonedas, que como, esto es el salvajoeste, ¿vale? Que era un mundo de fraude, de estafas y de abusos. O Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, decía que nunca valdrían como medios de pago porque eran demasiado volátiles para algo como esto. ¿Y qué me decís del propio presidente actualmente de Estados Unidos? Hace absolutamente unos poquitos años, a través de tweets, con alguna entrevista, era el que es ahora el presidente de Estados Unidos y en teoría ahora dice ser súper pro Bitcoin, que incluso ha aparecido en convenciones de maximalistas Bitcoin, ¿no? A que le aplaudieran un poco y todo el rollo está muy bien, ¿vale? Pues hace cuestión de 5 años decía que para nada era fan de Bitcoin y otras criptomonedas, que no eran dinero y que según él se basaban en el aire. No quiero entrar en el debatir aquí hoy si no se puede cambiar de opinión o no con el tiempo, claro que sí, pero lo que quiero hacer ver es que si nos ponemos en la situación de hace unos 4 años aproximadamente con todas estas narrativas, a pesar de todo ese pesimismo criptográfico de la política americana, el gobierno siguió acumulando bitcoins. No hizo como Alemania, que los vendió a $50,000 el bitcoin. Ahora se deben estar tirando de los pelos y quedándose como Pau Ninja de calvo, ¿vale? Pero Estados Unidos, de hecho, acumularon más que casi cualquier institución privada a día de hoy. ¿Cómo nos lo explicamos, no? Sin ir más lejos, la SEC, dirigida por este señor Gary, estaba en una guerra súper sangrienta, emocionalmente hablando, contra empresas cripto como Ripple, Coinbase, Binance y muchísimas otras. Intentaron asfixiar la industria a más no poder. Y sí, a pesar de todos estos ataques, Bitcoin, claro, ha ido y ha seguido sobreviviendo. No solo esto, sino que encima se hizo más fuerte. Y ahí es cuando Estados Unidos, teóricamente, decide cambiar de táctica. En lugar de luchar contra Bitcoin de frente, decide cómo hacerse amigo. Lo que estamos intentando alegar en este episodio es que si que de pronto sea amigo, no sea que en realidad te quiera apuñalar después por la espalda. Así que Estados Unidos empezó a acumular y fijaros, durante años y más años el gobierno de Estados Unidos se ha convertido de una forma más sutil que un ninja de la vida, mejorando su salud, mejorando sus trading, dinero, conocimientos de todo tipo, pues como un ninja se ha convertido, como digo, en uno de los mayores propietarios de Bitcoin del mundo. Porque no es que, lógicamente, lo comprara en un mercadillo, en peer-to-peer, hodl o algo por el estilo, sino que fueron acumulándolos vía incautaciones, redadas, acciones legales, bueno, según lo que Estados Unidos, su gobierno y su política y la justicia considere legal, claro. Pero fijaros que se estima que en 2025, el año de grabar esto ahora mismo, algunas instituciones americanas, en las que incluimos el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el Departamento de Justicia, controlarán o ya controlan 200.000 bitcoins, decenas de miles de Ethereum, Monero y otras altcoins.
lógicamente, obtenidas ¿de qué manera? De la forma más barata que sabe hacer los estados y los Estados Unidos, lógicamente, que es con confiscaciones. Estamos hablando de activos valorados en más de 2.000 millones de dólares, lo que convierte, ya digo, este gobierno americano en uno de los mayores poseedores de Bitcoin del mundo. Estamos hablando de que tienen lo que equivaldría al 20% de lo que hay en la billetera del bueno de Satoshi Nakamoto, con su 1.000.000 de Bitcoin. A lo mejor esa billetera ya no se puede tocar nunca más, ¿vale? Pero, ¿qué es más extraño aún que simplemente que alguien, o más bien dicho, una institución, Estados Unidos, haya acumulado tal cantidad aberrante? Pues que, como os comentaba en la introducción, esos fondos no han parado quietos. Y es que los analistas de la blockchain descubrieron movimientos sospechosos de Bitcoin desde carteras controladas por el gobierno antes de la elección de Trump, ¿vale? Estamos hablando de más de 10.000 transferencias de Bitcoin entre cuentas que, bueno, eran cuentas internas, desplazamientos masivos de fondos entre agencias federales y transacciones de prueba, ¿no?, inexplicables a carteras externas. Y aún así, no se vendió ni un Satoshi. ¿Por qué? Estamos hablando de que estaban mirando cómo funcionaba esto o ideando un plan para manipular el precio, preparando un plan súper chungo o quizás se estaban preparando para algo muchísimo más grande. El 6 de marzo de 2025, pues quizás es un día que nos puede dar alguna pista, porque el presidente Trump firmó algo que podríamos decir que lo cambió todo, quizás para siempre. Ese día Trump firma la orden ejecutiva que establecía oficialmente esta reserva estratégica de Bitcoin y la reserva de activos digitales de Estados Unidos. Bitcoin y algunas criptomonedas específicas, que esto también fue rarísimo, que empezara haciendo un tweet no citando a Bitcoin y Ethereum, sino que empezó citando 3 criptomonedas específicas que casualmente tenía el tío en cartera, ¿de acuerdo? Y oficialmente, después de hacer ese tweet y otro tweet después que decía, y también Bitcoin y Ethereum, se clasifican oficialmente como activos nacionales estratégicos bajo los siguientes puntos. Y aquí están unas cuantas pistas más, ¿vale? Que un punto es que el gobierno no comprará activamente más criptomonedas, pero evaluará formas de adquirir reservas adicionales. También que el gobierno no venderá las que ya tiene y que estos activos se almacenarán y gestionarán bajo control federal directo. Y al principio, esto nos puede sonar neutral, pero ninjas de la vida, si algo hemos aprendido en este podcast, es que no podemos quedarnos con un tipo de zoom, que hay que hacer siempre ese zoom out, vista de pájaro, vista de paloma, vista de águila, también la de hormiga, todas son necesarias. Y es que, fijaros que la orden ejecutiva establece que el gobierno de Estados Unidos explorará vías para aumentar la Reserva Nacional de Activos Digitales de una manera que respalde los intereses económicos y estratégicos, pero que no venderán ni comprarán directamente. O sea, que sí pueden adquirir más, pero no comprando. ¿Qué opciones les deja esto? Uno es confiscar, ampliando poderes legales para confiscar Bitcoin a empresas, exchange o incluso particulares. Otra opción es imponer impuestos, gravar directamente el Bitcoin o incluso obligar a los titulares a liquidarlos. ¿Vale? Si tienes que liquidar una declaración, lo que sea, y decirte, no, vamos, ¿sabes qué? Durante este tiempo o en este estado o lo que sea, exclusivamente con Bitcoin. Si tienes Bitcoin en algún sitio y si no tienes, pues lo compras y nos lo das a nosotros, ¿vale? Y el otro es controlar las vías de acceso. Aquí es donde quería llegar también, porque están diciendo de iniciar un traslado oficial del valor refugio desde el oro hasta el Bitcoin. En este podcast llevamos 5 años hablando de Bitcoin como valor refugio, pero la dirección en cómo están yendo las cosas es un poco distinta al ideal utópico quizás que habíamos pensado como irían las cosas, ¿no? Porque en este inicio o traslado oficial, transferencia de valor refugio del oro hasta Bitcoin, es donde me quiero centrar en este punto ahora, porque convertiría Estados Unidos en la primera nación del mundo en traspasar su riqueza a activos digitales, porque miremos más esto aún más de cerca. Fijaros cómo esta ya se está convirtiendo en la nueva narrativa del retail, del inversor particular, de
Algo que vamos a ver, vemos y vamos a seguir viendo, y creo que cada vez más en los medios, y que se empieza a hablar de este cambio de paradigma. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué tipo de narrativa? Pues que a pesar de que durante décadas, siglos y hasta milenios el oro ha sido la base de la estabilidad económica, a pesar de que el oro ha respaldado el dinero fiduciario, asegurando reservas nacionales y se ha utilizado como cobertura o protección contra la inflación, a medida que se va hablando más y más y más de esta revolucionaria reserva estratégica de Bitcoin y los países ahora empiezan a decir otros estados, pues nosotros también, si lo hace Estados Unidos, nosotros también lo tenemos que hacer. Si miramos con esta vista de pájaro y después de hormiga, vemos algo muy interesante, que ese gobierno afirma tener 8.100 aproximadamente, dicen, toneladas de oro, o alguna borrada así por el estilo, como amasadas en algún lugar. Pero nadie lleva auditando esas reservas desde 1953. Como el acceso está mega ultra restringido, ya os podéis imaginar que cada vez que haya más personas que nos estemos preguntando si realmente hay oro en esas cámaras que llevan sin auditarse. O solo hay un montón de humo, motos y milongas que nos han vendido el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, no son el único poder que se enfrentan a este tipo de acusaciones o de males de ojo de hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Porque se dice también que lo mismo sucede con las reservas del Reino Unido y estoy segurísimo que en muchos otros países de Occidente, y de no Occidente. Lo que nos hace preguntarnos si quizás el gobierno está, entre comillas, abrazando al Bitcoin de cara a la galería porque ya no tiene el oro que en teoría decía tener. Si faltan reservas de oro, o se dejan o se prestan, entonces el Bitcoin se convierte en la distracción perfecta, una nueva narrativa de la reserva que reemplaza convenientemente un sistema roto antes de que el público se percate, se dé cuenta. Si esto es lo que realmente está sucediendo, Estados Unidos estaría creando esta nueva narrativa para algún plan turbio, con la narrativa esta de Bitcoin es el nuevo oro. Porque no sería de extrañar que próximamente empecemos a escuchar esta frase repetida una y otra vez por la opinión pública, los economistas, los gobiernos, los tertulianos, la élite financiera, los medios. Y no me malinterpretéis, el debate no es si el oro es mejor que Bitcoin. Ya sabéis cuál es mi opinión de invertir al oro contra Bitcoin. Pero recuerdo que en el white paper de Satoshi, de Bitcoin, no se menciona ni una sola vez a Bitcoin como el oro digital o como el nuevo oro. La narrativa de Bitcoin como el nuevo oro suena como algo súper progresista, ¿no? Pues progresivamente positivo, pero bajo un contexto en el que el gobierno ha adoptado Bitcoin de esta manera que podríamos decir, no podríamos decir, sí lo podemos decir porque realmente lo es 100% y es un dato, es que lo ha adoptado de una manera fraudulenta, como si fuera una trampa financiera, ¿no? Porque claro, no es solo las incautaciones, sino que una vez realizada la transición y convirtiendo el oro en inútil a efectos prácticos para la persona media, quizás tiene algo que ver que el oro no deje de hacer máximos históricos. ¿Qué ocurre si las carteras de Bitcoin pasan a estar controladas por el gobierno? No empecemos, que no va por ahí el debate de si pueden controlar o no una cartera, si pueden saber o no que tienes Bitcoin. A esto no me refiero. Ahora me expando un poquito más, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si dicen, cada cartera tenemos que hacerlo y además vamos a pasar por todas las cosas que tengas que pagar en el gobierno, ya sea impuestos, transportes públicos, sanidad, educación, hospital, lo que sea, tiene que pasar por Bitcoin, ¿vale? ¿Qué ocurre realmente si la única forma de acceder a la riqueza es mediante la verificación de la identidad digital y ya está? Y ojo aquí, porque no estoy diciendo esto, ¿no? Que no puedas tener Bitcoin soberanamente. El problema es cuando el gobierno te hace creer que está siendo soberano y él se va metiendo por el medio, ¿me explico? Claro que todos podemos tener y comprar Bitcoin anónimamente, sin dar datos a nadie, tener un buen monedero o una cold wallet que lo hayas hecho todo perfecto, ¿vale? Súper anónimo. Pero cuando el gobierno decide hacer Bitcoin su reserva de valor general y para pagar tu luz, agua, transporte público, pagar impuestos, lo que sea inevitable que tengas una cartera pública y que estés comprando para el gobierno, porque ese dinero, ese Bitcoin más bien dicho, terminará directamente al gobierno. Hostia, aquí me empieza a oler a chamusquina. Esto no lo han hecho, no han dicho oficialmente ni extraoficialmente, eso ya no lo sé, que vayan a hacerlo, pero al menos aún, ¿vale? Porque lo que intento decir es que tener una reserva estratégica es la excusa perfecta para tener
otro tipo de estrategia. No sé si sabéis a lo que me refiero, porque es más fácil mantener la soberanía cuando el gobierno no está metido ni un centímetro, porque potencialmente que no estaríamos viendo un cambio de dinero, sino un cambio de sistema monetario actual, pero desgraciadamente no el que veníamos diciendo en este podcast de vamos a cambiar el sistema monetario, Bitcoin va a ser la herramienta perfecta para hacerlo, sino que quizás se han dado cuenta que ya el 70% de los Bitcoins están en manos de usuarios de a pie y ahora necesitan apretar el acelerador para que este 70% pues de alguna manera se vaya desacelerando, porque dicen, hostia, al final a ver si nos van a cambiar el sistema monetario, pues mejor lo hacemos nosotros, pero bajo nuestros propios estándares. ¿Está el gobierno de Estados Unidos buscando un cisne negro autoinducido? Pues si Estados Unidos mueve miles de millones del oro al Bitcoin y el mercado se derrumba, pues que podría desencadenar crisis monetaria mundial, destrucción masiva de riqueza y una excusa para introducir una alternativa centralizada como una CBDC de toda la vida. Y así, digo de toda la vida, pero de toda la vida que llevamos hablando de las CBDCs. Porque así el Bitcoin podría ser como absorbido, lógicamente poquito a poco, porque ya digo, de momento, por suerte para nosotros, está en la mano de quien tendría que estar. Pero si miramos en montos de cuestión, eso ya es otra historia. Quizás es esta la intención de ser absorbido por el mismo sistema que se suponía que debería reemplazar. ¿Y si después de años de acumulación el gobierno cambia completamente de guión, ¿no? El Bitcoin se creó para liberar a la gente del control gubernamental, pero tengo esta mosca detrás de la oreja viendo cómo Estados Unidos es casi la institución que tiene más del mundo, casi, ¿vale? Incluido las privadas, ya os digo. Que sí, que el retail tiene la mayoría, pero no estoy hablando de posesión separada, sino de posesión acumulada. Quizás su plan es acumular aún más y termina obligando a pagar impuestos exclusivamente con Bitcoin en vez de dólar. Así se aseguran esto, ¿no? Que lo van drenando, lo van chupando poquito a poco a manos de retails, usando el retail para decir, no, como estás bajo mi gobierno, estas operaciones o lo que sea, tienes tú que adquirir Bitcoin y entonces háztelo como sea. Trabajando me da absolutamente igual, pero tus impuestos ahora 100% con Bitcoin. Porque nosotros no vamos a comprar más, pero como sale ahí en los papeles, acumular sí vamos a hacerlo. No vamos a vender, pero no vamos a comprar. No, pero si nos lo das tú a través de impuestos de otras maneras, encantadísimos, ¿no? Porque exigir impuestos a los ciudadanos en Bitcoin no les costaría nada. Es igual como decir, ya, pero hay muchas personas que no saben ni qué es Bitcoin o cómo usarlos. Ya, lo mismo que Internet. No se preocuparon de, vamos a hacer todo a través de Internet y, joder, nadie se preocupó de los ancianos que no sabían, no tenían ni siquiera el módem de toda la vida o algo por el estilo. Simplemente te las apañas y punto. De hecho, pueden incluso usar la excusa de los aranceles para decir, bueno, 50% de aranceles a Canadá, a Europa, a Francia, a España para importar en Estados Unidos, pero si nos pagas en Bitcoin, te lo dejamos en un 10% o un 0%. ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor, claro, si encima obligas a los estados a comprar, a hacerse con Bitcoin por ti para que te los paguen a ti o lo que sea, a lo mejor va por ahí. Son cosas en las que he estado pensando recientemente en Ninjas de la Vida. Como escéptico profesional que soy, no me fío ni un pelo y eso que me quedan 1 o 2 en la cabeza, ya está, de lo que estoy viendo y estas narrativas. Hemos pasado de que el Bitcoin nos tenía que hacer libres a chuparle el culo a Estados Unidos para que por favor nos salve el culo. Sin duda pienso que ese gobierno está creando una narrativa financiera para adquirir más. Pero claro, ni idea de saber para qué y para qué van a usarlo o qué tenían pensado, no lo sé. Lo que tengo claro es que seguro que no es algo que nos convenga a la persona media. Y me siento como un viejo, claro, teniendo en cuenta que las criptomonedas llevan poco más de 10 años existiendo, pensando en los últimos ciclos, ¿no? La narrativa de la soberanía. Y entonces empezaron a tener cada vez más cabida las criptomonedas como herramientas de especulación. Y no, yo creo mucho en el proyecto, no, yo creo mucho en Bitcoin, o yo creo mucho en esta criptomoneda. Pero después, cuando se estaba cociendo toda la narrativa de la reserva estratégica de Bitcoin, todo el mundo encantadísimo, porque claro, ahí le iban a disparar el valor en fiat de su Bitcoin. Yo pensaba que no era esto precisamente lo que queríamos, ¿no?
Es verdad que personalmente, y lo he ido transmitiendo en este podcast en los últimos año y pico, desde que me obsesioné con conocimientos de trading, he estado creando mis indicadores en Sociedad Ninja, ya sabéis a lo que me refiero, que he empezado a ver las cosas de una forma distinta, ¿no? De más tonto el último, un poco así también. Porque el mundo utópico que hemos pensado, si pensamos exclusivamente con Bitcoin, pues tiene todo el sentido del mundo. Es el modelo perfecto. Pero ¿en qué momentos la dirección del mundo va en la dirección que tenía que ir, ¿no? En el sentido de que todo termina poniéndose en su sitio, sino que es un caos que a veces se pone en un sitio correcto por aquí, después se vuelve a hacer caótico por ahí y tienes que ir navegándolo como puedas. Así que espero que este episodio os ayude también a navegarlo a vosotros. Mil gracias a los miembros de Sociedad Ninja. Cada semana tenemos reunión de trading, pero también en los canales de Bitcoin cada día están activos, hablando de fundamentales, de cositas técnicas, de movimiento del precio, indicadores técnicos y fundamentales de todo estilo. Así que ya sabéis, si no estáis en Sociedad Ninja os estás perdiendo algo brutal. Y ese episodio al que hacía referencia sobre las criptos que estoy vigilando muy de cerca y unos movimientos de mercado también bastante específicos que tenemos en mente y que hemos estado comentando el último par de semanas, sin duda son de lo más esperado en ese sentido. Y cerramos la comunidad para nuevos accesos. Creo que pusimos de fecha la última semana de febrero de 2026. ¿Por qué? Pues porque esa no es una comunidad que intente prostituir, sino que no quiero que se muera de éxito. La gente que hay dentro, los recursos que tenemos dentro, se tienen que quedar ahí y salir poquito, ¿de acuerdo? Por eso no quiero prostituirlo. Imagina que vengo mañana y decir, he conseguido hacer 1 por 1000 en esta criptomoneda y he hecho no sé cuántos millones. Eso sí, llenaría de peña que intenta chupar conocimiento y culo, pero por su provecho exclusivo, no porque haya una afinidad. Y esto es lo que intento evitar. Sea como sea, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.